Puesto que alguien me había pedido si podía hacer un mapa del manganeso, pues he hecho efectivamente 3 vídeos sobre el manganeso y además relativamente extensos. Pero además, digamos que de propina, por así decirlo, pues voy a añadir otro vídeo comentando algunos otros compuestos de manganeso que se pueden preparar con mayor o menor facilidad. No comentaré todos, pero sí alguno. Por ejemplo, el fluoruro de manganeso 2, este se puede preparar a partir del carbonato de manganeso con fluorhídrico del 40%. ¿Qué es lo que pasa? Pues que claro, está descrito aquí, pero se recomienda utilizar un crisol de platino, cosa muy frecuente cuando uno está tratando con flúor o con fluorhídrico. Pero en los tiempos actuales podemos sustituir el platino cuando no se va a calentar demasiado, pues con teflón. El compuesto de color rosa es algo soluble en agua. Bien, en cuanto al fluoruro de manganeso 3, este está descrito preparado a partir del yoduro de manganeso 2 y flúor. Bueno, este más difícil, apreciablemente más difícil, ¿verdad? Hay que hacerlo en platino, bueno, si además como es un yoduro de manganeso, además de esto aparece un pentafluoruro de yodo en la reacción. Bueno, es de color vinoso, no muy estable, se hidroliza, en fin. Bueno, yo diría que menos recomendable. Más recomendable y atractivo me parece la síntesis de este manganato sódico de manganeso 5, porque esto es muy poco frecuente y sin embargo cuando se hace la reacción camaleón se pasa de manganeso 7 a manganeso 6 verde, ¿verdad? Y a manganeso 5 de color azul, que muchas veces ni se le ve. Bueno, este es más interesante de hacer y es tan simple como aquí se indica, con el permanganato potásico, hidróxido sódico y sulfito sódico como reductor, claro, en las condiciones que se indican también aquí. No sé si tiene mucho encanto, pero la preparación del permanganato de bario, tal como se describe aquí en Brauer, pues se hace con el manganato de bario que habíamos visto que se preparaba muy fácilmente con el manganato sódico o potásico en disolución y una sal de bario, ¿verdad? Bueno, pues tratándole con dióxido de carbono y calentando, pero durante bastante tiempo, sufre una desproporción, el manganato, y bueno, pues se pasa al permanganato. Aquí aparecen un par de clorocomplejos de manganeso 3 y manganeso 4. Yo creo que vale la pena preparar que es un poco más fácil, yo creo. Bueno, pues a partir de un permanganato como se hace aquí, con ácido clorhídrico y cloruro de potasio. O sea que en principio no es demasiado difícil. Sobre todo pensando que no hay muchos complejos estables de manganeso 3 o 4, ¿verdad? Bueno, pues es de un color rojo oscuro bastante atractivo y, como digo, no muy difícil de preparar. En cuanto al sulfato de manganeso 3 que aparece aquí, bueno, pues con permanganato potásico y ácido sulfúrico y siguiendo cuidadosamente la receta. Yo aquí añadí que peligro de explosión porque es bien conocido que el ácido sulfúrico concentrado y el permanganato lo que dan es el heptóxido de manganeso, ¿verdad? Así que cuidadito con él. Desde luego, una vez preparado el sulfato de manganeso 3 es muy adecuado para preparar alumbres, por ejemplo, que aparece aquí, de manganeso y cesio. Sin embargo, claro, sulfato de cesio y sulfato de manganeso 3. Pero fijaros, aquí en Brauer está descrita la preparación de la lumbre a partir del acetato de manganeso 3, es sulfato de cesio y ácido sulfúrico, obviamente. Bueno, también razonable, porque el acetato de manganeso 3 con el sulfúrico, pues es sulfato de manganeso 3. Señalaría yo también trisoxalato manganato de potasio trihidrato, porque es que hay una serie de compuestos de este tipo de metales de transición trivalentes, bueno, y de no transición, también es típico el trisoxalato aluminato de potasio de la misma composición. Bueno, se prepara tratando el permanganato potásico con ácido sálico como reductor y oxalato potásico. Bueno, se puede controlar operando a temperatura baja también. Por dilución se llega fácilmente a esto y se arma un poco de lío uno cuando me está pensando en el color, porque pues es un color, yo diría que bastante atractivo, pero una cosa es que digas, bueno, rojo, rojo oscuro, luego resulta que le veo amarillo por dilución, hay un poco de lío, sí. Vale la pena considerar los cianomanganatos o hexacianomanganatos. Fijaros, aquí tenemos el de manganeso 1, muy poco común el manganeso 1, ¿verdad? Salvo en química organometálica. Bueno, aquí tenemos el de manganeso 2,
análogo al, pues, el de hierro, ¿verdad? Bien conocido. Y aquí tenemos también el análogo al de hierro 3, también bien conocido. Bueno, pues se pueden preparar los tres con relativa facilidad. Uno puede arrancar perfectamente preparando el de manganeso 2 a partir de una sal de manganeso como el carbonato de manganeso y cianuro potásico. Así está descrito. Y luego, a partir de este, bueno, pues puede hacer una reducción con aluminio y sosa para preparar el de manganeso 1, que es más bien el raro, ¿no? Y si uno hace una oxidación, ¿eh?, con agua oxigenada, pues llega al de manganeso 3. Este tetrayodo manganato de tetraetilamonio, poco que comentar, salvo que, claro, se parte del yoduro de manganeso y del yoduro de tetraetilamonio. Pero el yoduro de manganeso, pues no es tan manejable como el, vamos, es un poco más difícil de preparar y de manejar que el cloruro y bromuro de manganeso 2. Y luego, bueno, pues operando en alcohol absoluto y desde luego que no se vea nada de agua, porque si hay algo de agua, la hidrólisis impide que se forme el tetrayodo manganato. Este complejo está francamente bien, es el bis tetraquispirazolil borato de manganeso. A fin de cuentas, una sal de manganeso 2 como el sulfato de manganeso y el tetraquispirazolil borato de potasio. Bueno, de forma parecida se podrían preparar también los trispirazolil borato y alguno más, pero este, por ejemplo, es un clásico. Si nos vamos ya a la zona de organometálicos, pues también comentar, por ejemplo, este germilo, ¿no?, GH3 de pentacarbonil manganeso, bueno, pues podría ser de germanio, podría ser de silicio, sin ningún problema, ¿verdad? Pues a partir del correspondiente bromoderivado y el pentacarbonil manganato de sodio, que ya conocemos bien y que hemos comentado suficientemente. Este otro me parece mejor considerarlo porque es un buen ejemplo de preparación de tiocarbonilos, partiendo del ciclopentadieniltricarbonil manganeso, tratándolo con sulfuro de carbono y trifenilfosfina o fosfano, que se va a llevar uno de los azufres del sulfuro de carbono. Esto se engancha, y una vez enganchado se lleva un azufre y deja coordinado el grupo tiocarbonilo. Bueno, esto se hace en C8H14, que ahora mismo no me acuerdo lo que era. 8, bueno, pues 8 tiene que ser una tetralina, creo, supongo que es una tetralina. No, no puede ser tetralina porque es un C8H14, así que tiene que ser un ciclooctano, sería 16, cicloocteno. Esto es un cicloocteno. Este compuesto es curioso y un tanto sorprendente en cuanto a su formación. Fijaros, porque es que un manganeso, carbonil manganeso, pues es más bien un reductor. Y tenemos aquí un talio 3, porque son tres grupos como este con un talio. Es un talio 3, efectivamente. Y sin embargo se prepara a partir de un talio 1, nitrato de talio 1, ¿verdad? Y el pentacarbonil manganato. Es una reacción rara, pero se produce y además diríamos que bastante bien, con un rendimiento razonable, y ocurre aquí una desproporción. El talio 1 se convierte en talio 0 y talio 3, de manera que esto va acompañado de la precipitación de, bueno, dos de los tres talios que habría que utilizar, ¿verdad?, para tener un talio 3. Bueno, pues así van las cosas. Este complejo de tiocarbonilo con la DPP, que es el 1,2-bisdifenilfosfinoetano, ¿verdad? Pues resulta que me parece interesante porque pone de manifiesto que cuando uno tiene un tiocarbonilo como este y lo trata con una difosfina quelante, lo que se echa fuera son dos COs, no se echa fuera el CS. Es decir, como que queda mejor enganchado el tiocarbonilo que el carbonilo. Y aquí también tenemos un buen ejemplo de la preparación de un selenocarbonilo. A partir del ciclopentadieniltricarbonil manganeso, bueno, se hace primero entre el furano con irradiación, de forma que la irradiación lo que hace es echar fuera uno de los COs y ocupa su posición el disolvente, una molécula de tetrahidrofurano, que luego se desplaza con casi cualquier cosa, en este caso con el seleniuro de carbono. No es un compuesto muy común, la verdad. Y como antes, ¿verdad?, veíamos en el tiocarbonilo, pues la trifenilfosfina o fosfano se lleva uno de los selenios en forma de seleniuro de trifenilfosfano y queda enganchado el CS. Estos no comentaré por no eternizarme, bueno, como mucho ¿verdad? Pues un tiofenolato de este complejo de manganeso y tetrafenilfosfonio para estabilizar el talco. Pero bueno, ya hemos visto que había tetrayodomanganatos, tetrabromomanganos. Bueno, pues tampoco es raro que haya esto, ¿verdad? Manganatos, bueno.
De todas formas, fijaros que en la preparación se ha utilizado un etilsantato complejo de manganeso 2. Aquí hemos añadido, pues vamos, está en la forma de tetraetilamonio. Bueno, como es más estable luego el derivado con tetrafenilfosfonio, se añade cloruro de tetrafenilfosfonio. Seguimos un poco más. Vamos a ver qué aparece por aquí que valga la pena comentar. A ver. Bueno, estos complejos. Es bueno este complejo. Hemos visto que había manganeso CO5 y un halógeno, cloro, bromo, yodo. Bueno, pues a partir de ellos, se puede preparar estos complejos con 4 COs en lugar de con 5. Pero claro, si uno echa fuera un CO, ¿qué es lo que sucede? Que para que el manganeso tenga sus 8 electrones en la capa de valencia, lo que ocurre es que se forma un dímero. Hay puentes halógeno, se forma el dímero. Bueno, normal. Aquí tenemos un complejo con una beta-dicetona. Esta es una tetrametil octanodiona. Bueno, a fin de cuentas, perdón, esta, ¿verdad? Es la diona. Bueno, pues una sal de manganeso 2 como el acetato, la diona, simplemente aire y ya está marchando. Fijaros que aquí no hace falta, en esta descripción no hace falta ni siquiera añadir una base como es tan frecuente en tantos dicetonatos. O sea, bueno, sí, perdona, que sí, decía que no hace falta, sí, que conviene añadir una base, aquí la tenemos el hidróxido sódico, sí. Bueno, y vamos a ir acabando ya, me salto por aquí mucho de compuestos más o menos raros. Este es bastante común, por ejemplo, si uno parte de un cloro o bromo pentacarbonil manganeso y lo trata con un tetrafluoroborato de plata, por ejemplo, y lo hace en presencia de DPP, que es la difosfina quelante, pues no tiene problemas. Aquí lo que se hace es tratar el hidruro con el ácido fluorobórico y en diclorometano. Bueno, la verdad, a mí me parece que es más sencillo como comentaba, pero así está descrito. Y este otro, con la DPP y un paratoluen sulfónico, fijaros, aquí no le pongo 3 y 2, 5 y 1, 6. El paratoluen sulfonato que se forma queda coordinado al manganeso. Bueno, aquí aparece una familia de oxocarboxilatos de manganeso que es muy curiosa e interesante por las propiedades magnéticas que tienen. Bueno, es bastante interesante. Se ha trabajado mucho con estos compuestos. Parecen raros y difíciles de preparar, pero se preparan muy fácilmente. Fijaros, aquí se arranca de un acetato de manganeso 2, bien común, ácido acético y permanganato potásico, porque si uno se para a pensar, este manganeso, ¿qué estado de oxidación tiene en esta familia? Pues fijaros, lo que tiene que tener 12 por 2, 24, 24 y 16, 40, 40 entre 12, no me queda bien, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que en estos compuestos hay un manganeso 4 en el centro, luego aparecen no sé cuántos manganesos alrededor, bueno, que es un compuesto tetrámero, sí, tetrámero, pero bueno, tetrámero. Se puede describir como tetrámero, pero es un tanto curioso, como digo, por las muchas propiedades que tiene que le están sacando partido. Bueno, la cuestión es que se puede hacer con ácido acético, como se hace aquí, por ejemplo, y oxidando el manganeso 2 con permanganato, para ir a ese manganeso 3, manganeso 4, pero hay otros muchos carboxilatos. Aquí se describe la preparación del propionato, benzonato, crotonato, y todos responden a esta misma formulación, manganeso 12 o 12 y 16 grupos carboxilato. Curioso en todo caso, además interesante para los amantes de propiedades magnéticas especiales y demás. Quizás esta preparación del tetrafluoroborato del tetraquis acetonitrilo manganeso 2 merece un comentario, porque fijaros, se parte de un tetrafluoroborato de manganeso hidratado. ¿Y qué es lo que se hace? Utilizar el acetonitrilo en exceso, pero claro, aún así todo es que no es capaz de desplazar al agua. El acetonitrilo es un peor ligando que el agua. ¿Y entonces qué se hace? Bueno, pues se refluja en un sosles y con un tamiz molecular que absorba el agua, de manera que se va consiguiendo desplazar la reacción hacia el complejo acetonitrilo porque alguien absorbe el agua. Aquí hay una serie de derivados con hidrocarburos aromáticos, acenacteno, naftaleno, incluso aquí tenemos una N-dimetilanilina que no se coordina por el nitrógeno, se coordina por el anillo aromático, dando 3 pares de electrones, como es habitual en estos casos, ¿verdad?
También tenemos otro conocido parecido al ciclopentadienil tricarbonil manganeso, pero con el CP estrella. El CP estrella, sabéis los iniciados, ¿verdad?, que es el pentametil ciclopentadienil. Estabiliza más el asunto y tiene propiedades, diríamos, un tanto especiales por la riqueza electrónica en comparación con el CP. Bueno, ningún problema en cuanto a la preparación. A ver qué más hay que comentar por aquí. Yo creo que muy poco más. Simplemente, bueno, que aquí aparecen algunas preparaciones ya en otros libros de prácticas, especialmente en Organometallic Synthesis y en síntesis de organometallic compounds. El organometallic síntesis de Comilla, y este es un clásico, el Synthesis of Organometallic Compounds, hay 2 volúmenes, ¿verdad?, de Bruskin y no recuerdo qué otro era. Bueno, pues en esto también aparecen unos cuantos, pero yo creo que ya más o menos relacionados con lo que hemos visto. Bueno, termino diciendo que me perdonen, ¿verdad?, los que sean principiantes, porque ciertamente todo esto es para iniciados, ¿eh? Aquí también aparecen algunas en son Inorganic Experiments, que es otro libro importante, desde luego, y este último es el mío y demás y tal. Bueno,